El invierno se acerca. Antes de comenzar, me gustaría que ustedes dejaran en la caja de comentarios si saben de qué va mi disfraz. La pregunta del día es: ¿qué película me recomiendas para estas fechas? Bienvenidos, Hermandad del Ala Oscura, soy Cuervo y esto es Portal Paranormal. Hoy, celebrando el 31 de octubre, quiero traer una leyenda que creo puedo instaurar para estas fechas, ya que la leyenda que hoy conocemos contiene una naturaleza espeluznante cargada con elementos históricos, que pueden enriquecer el cierre de este maravilloso mes. Así que sin más moratoria, ingresemos en los entornos boscosos, las luces tenues y la sensación de persecución de la figura misteriosa que acecha en la oscuridad. Viajemos por el tiempo a un Estados Unidos más rudimentario, un país que hasta ahora se está desarrollando y que tiene por necesidad asentar sus poblaciones a las orillas de los ríos. Los pequeños pueblos que iban instaurándose tendían a ser bastante calmados, y entre estos pueblos yacía el que conoceremos como Sleepy Hollow. Un extraño lugar en el que se rumoreaba que los habitantes convivían bajo el eco de malos augurios, entre macabras leyendas y espectros que hostigaban a los ciudadanos. No obstante, en el mundo hay quienes quieren limitar a las leyendas como si se tratasen de simples historias para aterrar a los niños, motivo que no asustó al profesor Ichabod Crane. Él fue destinado a prestar sus servicios en una escuela infantil. Aunque él es un poco supersticioso, cree que su conocimiento sobre la región es suficiente como para eludir cualquier horror, en caso de que éste exista, claro está. En los primeros días de su estadía, Ichabod aprovechó el tiempo para adaptarse al lugar y salió de su pequeño hogar para conocer a los lugareños. Al conocer a los comerciantes, sus estudiantes, la escuela, Ichabod fue desechando las ideas de que algo paranormal vivía dentro del pueblo. Nadie le resultaba particularmente macabro como para generar esta concepción del lugar. Y lo que más llamó su atención fue una atractiva muchacha llamada Katrina Van Tassel, hija de un adinerado granjero. El joven maestro quedó perdidamente enamorado de aquella mujer, pero como es evidente, él no era el único pretendiente de una mujer tan atractiva como adinerada. De hecho, casi todos los hombres del pueblo intentaban cortejarla, sobre todo un hombre llamado Brom Bones, un hombre musculoso y alto. Él llevaba ya varios años detrás de Katrina, y fue durante una noche que la familia Van Tassel decidió dar una fiesta en su casa, invitando a todos los habitantes de Sleepy Hollow. Oportunidad que tomó el joven Ichabod para intentar confesar bajo las estrellas todos sus sentimientos, y así, motivado por la excepcional ocasión, vistió sus mejores prendas, tomó a su humilde asno y se dirigió hacia la fiesta. Ichabod aprovechó la reunión para comer, beber, bailar y conocer a cuanta persona pudiese. Vivió aquella noche como si se tratase de su última noche. El joven Brom vio a nuestro Ichabod con recelo, así que, llegada la medianoche, él empezó a contar historias de horror para aterrorizar al joven profesor. La idea era que Katrina viese al maestro como un cobarde, un hombre incapaz de protegerla, así que usó una de las historias más espeluznantes que se conocía en el pueblo, la del jinete sin cabeza. La historia reza que un soldado, en medio de una confrontación, recibió un potente balazo de cañón que desprendió su cabeza del torso, y con el tiempo el cuerpo fue reanimado. Ahora buscaba venganza, arrancando las cabezas a quienes osaran cruzar su camino.
y mientras él va en búsqueda de una cabeza que se ajuste a sus gustos, él carga una llameante calabaza con un rostro que revela la ira desbordada. La leyenda logró su cometido, el maestro se estremeció de terror y para terminar de picar el orgullo de Ichabod, Brom mencionó que Katrina merecía un hombre de verdad, no a un cobarde. El ofendido maestro respondió utilizando su ingenio, pero dejándose llevar por el orgullo. Ichabod le dijo que tales historias eran falsas y que para demostrar su valentía y su punto, él ingresaría al valle para demostrar las mentiras de Brom. Montó su asno y se dirigió al puente que conectaba al valle con el pueblo. Ichabod sabía que su gesto de valentía era mentira y siendo presa del terror, reaccionó ante cualquier estímulo de aquel ambiente desolado. El viento aullaba, los juncos parecían susurrar advertencias, las retorcidas ramas de los árboles parecían siluetas que querían alcanzarlo. El croar de las ranas le hacían pensar en criaturas que se escondían bajo el espeso valle. Pero a medida que el terror crecía, Ichabod se iba adaptando. Sentía que nada se ocultaba. Su cuerpo dejó de sentir pánico y creyendo haber cumplido, dio la vuelta esperando demostrar su valentía a su amada Katrina. Momento en que una formidable sombra le cortó el camino. Se trató de un caballo negro, de ojos rojos, que soltó humo por su boca, y sobre él un enorme hombre con una capa que hacía relucir una espada bajo la luz de la luna. Ichabod no reconoció a aquel hombre como parte del pueblo, simplemente sintió un escalofrío recorrer su espina al ver a semejante caballo pararse sobre sus dos patas, mientras que aquel jinete con la espada desenvainada se arrancó la cabeza, que prendió en llamas, revelando la horrorosa mueca de la calabaza. Ichabod, comprobando que la leyenda era cierta, sintió que su corazón se detuvo por un instante y con fuerza obligó a su asno a salir huyendo del lugar. Y aunque no estaba tan lejos del pueblo, el caballo oscuro era muchas veces más rápido que su asno. Sentía el calor de la calabaza y la espada amenazaba constantemente su vida, pero nunca miró atrás. Sentía esperanza al ver el reflejo de la luna sobre el río y el puente a escasos metros. Con tenacidad cabalgó logrando atravesar el puente. El jinete amenazante se detuvo. Aunque parecía estar a salvo, el jinete lanzó su cabeza en llamas, hecho que Ichabod no logró eludir, y aquella calabaza terminó por explotar en su rostro, causando un gran estruendo. Al día siguiente, nadie encontró a Ichabod. Solo encontraron su asno, su sombrero y restos de aquella calabaza. ¿Habrá aquel jinete atrapado a Ichabod? ¿O quizás él logró escapar? El desenlace lo dejo en tus manos. Empecemos delimitando de dónde viene esta historia. La leyenda de Sleepy Hollow, también conocido para Latinoamérica como el jinete sin cabeza, fue escrita por Washington Irving y es una de mis historias favoritas de fantasmas. La primera vez que tuve contacto con esta historia fue a través de Disney, quien creó su propia versión del jinete sin cabeza. Esta fue publicada en un libro y una curiosa caricatura, que para ser honesto fue una de las primeras historias que de verdad lograron asustarme cuando yo era un niño. Así que refresquemos la memoria. Hace mucho tiempo, durante la batalla de White Plains o las Llanuras Blancas, una batalla importante para la guerra de la independencia de los Estados Unidos, el 28 de octubre de 1776. Hubo soldados mercenarios de nacionalidad alemana que ayudaban al ejército británico a combatir durante esta revolución. Uno de estos soldados recibió un disparo de cañón en la cabeza, lo que le causó su decapitación.
Este soldado tuvo un trágico final, de manera que sus compañeros de batalla lo enterraron en el cementerio de Sleepy Hollow. En ese entonces, muchos de los habitantes del lugar comentaban que aquel peculiar cementerio estaba maldito. Y fue un año después a este suceso, durante temporada de Halloween, que el cuerpo enterrado de aquel soldado se levantó y salió al mundo de los vivos, anhelando encontrar su cabeza y la venganza sobre la persona que lo decapitó. El jinete sin cabeza es una de las primeras historias de leyendas de horror de los Estados Unidos. Y la verdad detrás de esta leyenda es que Washington Irving no se inventó todo desde su opulenta imaginación. La verdad es que para escribir esta historia se inspiró de eventos, personajes y lugares de la vida real. ¿Qué mejor manera de celebrar el Halloween que hablando sobre historias como esta que tienen inspiración en hechos reales y nos ayudan a comprender de mejor manera la historia? Uno de los primeros datos de esta historia que logran dejar a muchos asombrados es que en realidad existe un pueblo llamado Sleepy Hollow en Nueva York, pero la verdad es que este pueblo adoptó este nombre mucho después de la aparición de la leyenda. Aproximadamente en 1996 o 1997, antes de que se adoptara este nombre, el pueblo era llamado North Tarrytown. Pero al parecer cambiaron su nombre para invocar al turismo a este pueblo. Bueno, todo comienza porque en la niñez de Washington Irving él vivía en Manhattan, pero la pandemia de la fiebre amarilla tomó lugar en 1798, por lo cual Irving fue enviado a Tarrytown para básicamente eludir la pandemia. Mientras él vivió en este pueblo, aprendió diversos detalles que fueron la fuente de su inspiración para escribir Sleepy Hollow. Aprendió cosas de los residentes holandeses de la zona y aprendió sobre las historias locales de fantasmas. Cuando escribía cartas para sus amigos y familiares les decían: los aldeanos hablaban susurrando de los extraños llantos que escuchaban en el bosque, en donde un espía británico, John Andre, había sido capturado y colgado. Entonces, antes de que Irving escribiera Sleepy Hollow, él ya había notado las tétricas vibras que pasaban dentro del pueblo en donde él se encontraba. Entonces, para la época en que la leyenda del jinete sin cabeza fue escrita, este pueblo no existía y, como ya les he comentado anteriormente, el pueblo era llamado Tarrytown. Algunos dicen que fue el mismísimo Washington Irving quien solicitó el cambio del nombre del pueblo, pero sea verdad o no, es el nombre que ahora tienen por la influencia de este escritor. Ahora, sobre el icónico puente nombrado en la leyenda, también fue real, y este pasaba por encima de un cementerio el cual estaba situado detrás de la iglesia holandesa. Hoy en día este puente ya no existe, o por lo menos no en ese lugar. Ahora, lo que hay es un puente de concreto que da camino hacia el cementerio y es utilizado a diario por coches fúnebres y dolientes que visitan las tumbas. Pero a pesar de que cambió de materiales, se construyó otro puente en memoria de la leyenda en el mismo pueblo y además en el lugar donde estuvo el puente original. Hicieron una placa para conmemorar al icónico puente mencionado en la leyenda. El puente se convirtió más que nunca en un objeto de temor supersticioso, y esa puede ser la razón por la que el camino ha sido alterado en los últimos años, para acercarse a la iglesia por el borde del estanque del molino. El jinete sin cabeza. Esto me lleva a mi siguiente punto. ¿El jinete sin cabeza podría ser real? La leyenda reza que hay una tumba sin marcar de un soldado de la guerra revolucionaria de los Estados Unidos en aquel viejo cementerio holandés,
y que este soldado fue decapitado por una bala de cañón durante la batalla de las Llanuras Blancas, que se dio durante el 28 de octubre de 1776. También se le conoce como el soldado sin cabeza del hueco. Él era un soldado alemán que servía como auxiliar al ejército británico durante la Guerra Revolucionaria de los Estados Unidos, lo que significa que ellos no luchaban a favor de los Estados Unidos. Algunos afirman que esta fue la manera en que Washington Irving, para construir su narrativa, se inspiró en aquel personaje. La historia de Sleepy Hollow se publicó en 1820, una época en que los Estados Unidos seguían recuperándose de los traumas de la Revolución. Así que Irving decidió personificar al soldado alemán decapitado como el jinete sin cabeza, ya que eran ellos quienes estaban peleando en contra de su madre patria. Una extraña forma de hacer nacer al villano al que muchos temen, y es una de las maneras que utilizó para ayudarlos a superar este trauma. Desde mi perspectiva, es una gran manera de representar al enemigo de guerra y hacerlos ver como el villano de la historia. Es una historia audaz que puede tener efectos sobre la batalla. Es una historia audaz que puede tener efectos sobre la batalla. También existen registros sobre el soldado alemán que fue decapitado, pero no se ha encontrado su nombre. El 1 de noviembre de 1776, el mayor general William Head escribió en su diario sobre cómo un cañón de guerra le quitó la cabeza a uno de los soldados de artillería alemana, y dado a la fecha en que lo reportó, algunos dicen que el soldado falleció el 31 de octubre. Qué coincidencia, ¿no? Este diario fue escrito durante la Guerra de las Llanuras Blancas, la cual se encontraba a 16 kilómetros de lo que conocimos como Tarrytown. Sin embargo, pese a todo lo relatado, hay quienes dicen que la leyenda del jinete sin cabeza no es originalmente creada por Washington Irving. En la historia, el alter ego de Irving, Dietrich Knickerbocker, escucha sobre la leyenda del jinete sin cabeza de una ama de casa holandesa y un trabajador, y aunque no hay muchos datos que respalden esta información, se sugiere que este fue el génesis de donde Washington Irving se inspiró, además de haber vivido en Tarrytown durante su niñez y haber escuchado todas las historias locales, incluyendo las de la comunidad holandesa. Cabe resaltar que la historia del jinete sin cabeza no es solo una historia americana. También existe un ser sin cabeza en el folclore irlandés y en Escocia, el cual fue decapitado durante una batalla de clanes en Glen Tanar. La historia de que Éowyn, al no lograr convertirse en el jefe del clan y ser decapitado, vuelve del más allá para acechar todo el área. Ahora hablemos sobre Ichabod Crane. Ichabod Crane fue una persona real. Irving solamente usó su nombre para dárselo al protagonista de su historia, pero eso es todo. Hasta donde se sabe, Irving Washington vio el nombre en un periódico y le gustó tanto que se vio obligado a colocarlo como su protagonista. Y para ser sinceros, suena muy bien en una historia gótica de terror. Ichabod Crane. El verdadero Ichabod Crane era un militar que sirvió durante la guerra de 1812 y estuvo vivo durante la misma época de Washington Irving. Aparentemente aquel hombre sirvió en la base de Fort Pike, pero no llegó a conocer a Irving en la vida real. Crane sirvió al ejército por 45 años y no encontró divertido que Irving usara su nombre en la historia de horror. Puede que haya sido porque él era totalmente opuesto al Ichabod Crane de la ficción, además que él nunca vivió en Sleepy Hollow. La inspiración de la personalidad de Ichabod Crane en la historia fue tomada de dos profesores de colegio. Ellos eran Samuel Jones y Jesse Mervyn. Muchos dicen que, principalmente, fue Samuel Jones el molde en el que se inspiró principalmente porque él y Washington Irving eran muy buenos amigos. Tanto así que él adoptó el apodo de Ichabod Crane con orgullo de haber sido parte de la inspiración del personaje. El desenlace de Samuel fue ser enterrado en el viejo cementerio holandés de Sleepy Hollow. Por otra parte, Jesse Mervyn,
Quien fue la otra parte de la inspiración del personaje era un profesor de un pueblo en Nueva York llamado Kinderhook. El cuarto de la pequeña escuela en donde él enseñaba sigue existiendo hasta el día de hoy y es un museo ahora llamado la Casa Escuela de Ichabod Crane. La familia Van Tassel. Está bien, hablemos de la familia Van Tassel. Cuando Washington Irving fue enviado a Nueva York para eludir la catastrófica epidemia de la fiebre amarilla, su hermana fue con él, y ella se quedaba en la casa de los Van Tassel, quienes también eran vecinos. La verdadera familia Van Tassel era muy diferente en comparación a los del relato de Irving. Básicamente, Irving hizo lo mismo que en los casos anteriores. Tomó el nombre Van Tassel y los describió como la familia más rica de Sleepy Hollow. El padre de Katrina, Balthus Van Tassel, posee una gran cantidad de tierras y educó a Katrina en un terreno enriquecido de privilegios y diligencias. Katrina Van Tassel de la historia realmente no existió. Fue inspirada por Helena Van Tassel Bush, la cual tenía una tía llamada Katrina, que nuevamente Irving tomó su nombre y con ella construyó a su personaje. Existe una interesante teoría que dice que los Van Tassel pudieron haber sido relacionados con el soldado alemán decapitado. Los cabezas de hogar de la familia Van Tassel eran Cornelius y Elizabeth Van Tassel, y en 1777 su granja fue quemada por los soldados alemanes y británicos. Mientras la casa ardía, Elizabeth se dio cuenta que su bebé Lea no estaba con ellos, y mientras realizaron una labor de búsqueda frenética, uno de los soldados alemanes llevó a Elizabeth y a Cornelius a refugiarse en el mismo lugar donde estaba la bebé Lea envuelta en cobijas, por lo cual los Van Tassel estaban tan agradecidos con los soldados alemanes que cuando se enteraron del soldado decapitado sin nombre, los Van Tassel insistieron en darle un funeral y entierro digno en la iglesia, solo por si acaso él había sido quien les había salvado la vida, tanto a ellos como la vida de la bebé Lea. Y sí, inclusive Brom Bones fue inspirado por una persona real. Su nombre verdadero era Abraham Marlink y su apodo era Brom. En la leyenda, Washington Irving describió muy bien la personalidad de Brom Bones. La versión de Disney retomó esa descripción casi palabra por palabra. Es el héroe de todos los pueblerinos y siempre está dispuesto a pelear o a divertirse. Sin embargo, no hay malicia en sus travesuras. No obstante, Brom no dejó de ponerse locamente celoso de Ichabod después de que Katrina empezara a prestarle atención, hasta el punto de adaptar una personalidad intimidatoria hacia el pobre Ichabod, aunque a veces demuestra seguir teniendo buenas intenciones. Abraham Marlink también sirvió a Washington Irving para crear la apariencia del jinete sin cabeza, pues él era un herrero de pueblo y aparentemente un hombre muy alto. Así que sí, sabemos que todos los personajes de Irving vienen del mundo real. Franz Potter, profesor de la Universidad Nacional de California, especializado en estudios góticos, afirma que el jinete sin cabeza como entidad sobrenatural representa un pasado que nunca muere, pero que siempre persigue a los vivos. El jinete sin cabeza supuestamente busca venganza y una cabeza, que cree que le fue arrebatada injustamente, dice Potter. Esta injusticia le obliga a buscar continuamente un sustituto. El jinete, como el pasado, sigue buscando respuestas, sigue buscando venganza y no puede descansar. Nos persigue el pasado que nos acecha para que nunca lo olvidemos. Ya para finalizar, duda siempre de lo que desconoces. No tientes a tu suerte por la trivialidad de demostrar a otros lo que no sientes. Recuerda que la razón es un arma
que si la usas para intentar destacar sobre los demás, puedes llegar a cortarte. Y recuerda que las leyendas no son del todo falsas, pues estas surgen de la realidad. Ahora sí, sin más que decir, ya sabes que cuando las personas insisten en buscar, eventualmente algo encontrarán. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva travesía. Me alegraría mucho poder contar con tu apoyo. No olvides dejar tu comentario si quieres compartir tu experiencia relacionada o contestar a la pregunta del día. Estaré ansioso de leerte. Espero que puedas apoyarme dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita para enfrentar más misterios juntos. Ahora sí, no siendo más, que las sombras no apaguen tu curiosidad y no olvides que la noche eterna todo lo vigila. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto. No olvides suscribirte.